Nos va a ayudar mucho a revisar nuestra vida porque de traicionero y de Judas lo tenemos casi todo. Pedro, que es más ágil, le pide a que San Juan, que era el más joven, estaba recostado, le dice, pregúntale al Señor. Y le preguntó y tampoco entendió. Es para que nos demos cuenta que una vez se pregunta y no entiende. Por eso tiene que pedir a Dios que nos dé el discernimiento, la sabiduría para poder entender los signos y sobre todo poder entender que aunque la traición sea dolorosa y grande, no frena la gloria y la misericordia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado en la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para averiguar por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos se los digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes acompañarme ahora, me acompañarás más tarde. Pedro le replicó, Señor, ¿por qué no podemos acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me haya negado 3 veces. Palabra del Señor. Nos trae 2 textos que nos ayudan mucho a contemplar la gloria que vence la traición. Diga el que está al lado, ¿cómo es? La gloria, o sea, la presencia de Dios que vence la traición. Por eso la traición, aunque sea muy grande y dolorosa, no detiene el amor fiel y puro del Señor Jesucristo, y por eso hay que aprender de Él. Y entonces meditemos hoy sobre todo el Evangelio, que nos va a ayudar mucho a revisar nuestra vida porque de traicionero y de Judas lo tenemos casi todo. Pero entonces el Señor aquí nos muestra en esta pedagogía, en estos signos, cómo aprender a desarmarnos y que Dios nos arme, cómo a construir confianza en Dios. Y viene una pregunta que Dios le hace, el Señor Jesucristo le hace a los apóstoles y es para nosotros. Dice, en verdad le digo, uno de ustedes me va a entregar. Fíjese que dice que uno, no son todos. Entonces aquí tenemos que revisar, ¿y ese uno quién sería? ¿Te estaría incluido? ¿Estaría incluida? ¿Qué es? Porque la traición, aunque sea fuerte, nos lo está enseñando hoy los textos, Dios siempre va a mantener su plan y su bendición. Y empecemos por los traidores, la actitud de ellos. Porque hoy es el Señor en el signo de la cena que nos muestra quiénes pueden infiltrarse y quiénes pueden estar, pero son libres. Por eso hay gente que dice, y si el demonio viene y se sienta así, él también viene y se sienta ahí con usted. Eso lo decía muy bien San Juan Bosco. Dice, veo 20 y estoy mirando 40. O sea, 20 físicos y 40. Porque a cada uno se le puede sentar un demonio o el ángel. Si ha pedido que el ángel lo acompañe, le acompañará, porque son cuidados que uno debe tener. Es como ir revisando nuestra vida. Por eso lo aprendemos hoy. Por eso mírenlo el Señor lo que hace, porque es que cuando Él lanza la pregunta dice, uno de vosotros me va a entregar. Entonces todo el mundo se inquietó. Dios, seré yo. Pedro, que es más ágil, le pide a que San Juan, que era el más joven y estaba recostado, le dice, pregúntale al Señor. Y le preguntó y tampoco entendió. Es para que nos demos cuenta que una vez se pregunta y no entiende. Por eso tiene que pedir a Dios que nos dé el discernimiento, la sabiduría para poder entender los signos y sobre todo poder entender que aunque la traición sea dolorosa y grande, no frena la gloria y la misericordia. Por eso el Señor escucha una palabra. Y el primero que responde, ¿quién es? Judas. Y mire la actitud de Judas, porque eso nos va a ayudar a nosotros también, qué es lo que hace. Fíjese que Dios le entrega lo más bonito, que es su misma vida, porque está entregando en la cena, y eso es lo que usted cuando viene a la Eucaristía, al sacrificio, es lo que Dios entrega, el que se da. Nosotros simplemente participamos de.
Y entonces se encuentra de que él recibió ¿qué? Un trozo de pan. Y el texto lo describe. En ese trozo de pan recibió ¿qué? La manifestación del maligno, no porque en él viniera, sino porque es que eso depende de mi preparación. Revisemos la vida del mismo Judas, porque es la nuestra. En la mentalidad de Judas nunca entendió el misterio del Señor, el servicio del Señor, la misión del Señor. Él, como tenía su carácter, él siempre pensó en cómo hacer plata, cómo rendir plata y cómo hacer plata. Hay gente que es experta para eso. ¿Qué está haciendo plata, padre? ¿Qué está haciendo trabajando? ¿Por qué no descansa o no se da un tiempito en esta Semana Santa, padre? ¿Y cómo lo hacemos? Y apenas espera los ojos. Se le olvida que hay tiempo para todo, hasta para morir. Hay que morir con gusto y ahorita lo vamos a ver con los dos personajes. Por eso cuando el Señor le entrega, fíjese lo que sucede en el mismo Judas. Dice que apenas le entregó, dice, lo que has de hacer, va y hágalo. Él ya tenía calculado en su corazón, ya tenía presupuestado, ya tenía todos los alcances porque se mueve en la carne y por eso en estos días se nos pide no solamente movernos en la carne, sino en el alma y en el espíritu. Fíjese que dice que era de noche, se retiró de la luz y se fue a la oscuridad. Por eso las decisiones que uno toma en la vida es para que dé cuenta que es uno el que la toma. Estando en la misma presencia de Dios, se aleja de Dios porque son decisiones que uno toma en la vida. Cuando uno logra entender este texto hoy, se da cuenta de que mi vida es así, no porque el otro tiene la culpa, es porque yo tomé la decisión. Se alejó. En su corazón solamente había ambición, solamente tenía un ídolo que se llamaba hacer plata, tener plata, y ahí lo encontré. Primer negocio que salió en la oscuridad, ¿cuál fue? Ir y cuadrar con los judíos del Sanedrín cuánto le iban a pagar para entregar al Señor, porque sabía que había una oferta grande. O sea, pensando en plata, amando plata y vivir. Él no pensó en todas las consecuencias que iba tomando. Después de que lo vende y cuadra, ¿qué más hace el mismo Judas? Viene y lo besa al Señor para entregarlo. ¿Usted no ha dado cuenta que una persona cuando es amiga, pero es traicionera, es capaz de acercarse, hablarle al oído y luego hundirle el cuchillo? ¿O es capaz de asesinarlo? Es para que nosotros nos demos cuenta por qué la gloria de Dios es tan grande, porque él conocía toda la estrategia de el mismo Judas, pero estaba disponible a que tomara la decisión. Por eso después que va viendo, porque él tenía una idea, ojo, porque él no era tan malo, Judas no era tan malo, tenía la idea nomás de Dios, lo mismo que nos pasa a muchos, que solamente tenemos una idea de Dios, pero no le hemos bajado al corazón, mucho menos nuestra vida, y para eso son estos días santos. Por estos días santos no es para estar corriendo como cualquier loco de pacotilla, sino haciendo ¿qué? Silencio, meditando, interiorizando y tomando decisiones, porque Dios ya ha hecho todo. Para eso está la palabra que nos va a iluminar. Luego después que descubre de que las cosas no se daban, fíjese que va a hacer, cuando ya no podía hacer, porque hay gente que quiere hacer todas las cosas después de muerto. Fue y le devolvió las monedas a los que de los que le había recibido, pero ya era tarde, ya se había tomado la decisión. ¿A dónde fue a parar el pobre? A ahorcarse. ¿Se da cuenta que ahí nos está hablando de la eutanasia? Cuando uno está vacío de Dios, quiere resolver las cosas por su cuenta, ni siquiera entiende qué es lo que Dios nos ha dado. Entonces, mejor esta vida es digna cuando me mato. Entonces, por eso tomo la decisión de la eutanasia o alguna cosa hacer. Eso nos va mostrando que cuando yo construyo mi vida sin Dios, mínimo me espera la muerte, pero el problema no es de Dios. Diga al que está, el problema no es de Dios. Es que nosotros sí somos fariseos en eso. Dios nos regala la vida y creemos que no, el problema es mío, que no soy capaz como de, viéndome en la circunstancia, abrir la mente, el corazón y permitir a Dios, y por eso solo aprendemos también. Pero encontramos otro traidor. Fuera de Judas, que vio dónde llevó su vida, ahora encontramos otro traidor. ¿A quién es? Pedro. Pero mire la situación, Pedro no había ni pensado en vender al Señor, ni amarlo, porque acabamos de escuchar el texto, yo iré hasta donde usted vaya, Señor. Las emociones, por eso hay que tener emociones con propósito. ¿No es usted que cuando está enamorado promete el cielo y no puede subir ni siquiera al techo? Por eso uno no puede emocionarse. El problema de Pedro es que emocionó mucho. Su emoción era tan grande que cuando se dio cuenta del alcance de todo, él lo negó, no porque su propósito, sino para defenderlo, porque sabía todo lo que le venía al Señor. ¿Ven? Todo lo que estaba lo fue comprendiendo. Lo defendió por miedo. Por eso el miedo no es de Dios. Dígale al que está al lado, cuando usted sienta miedo, es porque se tiró su vida. Por eso la valentía está en ¿quién? En colocar nuestra vida en Dios, y ahí es cuando construimos confianza. Aunque me llegue la muerte, entonces sé que el que me recibe y me tiende la mano es en el que yo construí mi confianza y mi esperanza, en el mismo Dios. Para eso me regaló a su Hijo. Por eso el Señor ya se lo había advertido y él empieza a entender.
¿Ve? Luego viene una cosa muy bonita que Dios espera de los hombres, de las mujeres, de la humanidad, que tenga la capacidad de arrepentirse. No la tuvo Judas. ¿Ve? Él apenas espera a ver cómo actúa. Hay gente que espera a ver cómo actúa Dios, que haga un milagrito. Aquí no, aquí reconoce. ¿Ve? Por eso al reconocer su pecado, que para eso es Semana Santa. Por eso ahora, como no hacen chinos para que tengan hartos curas, tendrán que luchar para poder conseguir un cura para confesar. Y tendrán que doblar rodilla y orar y hacer, pero no, antes quieren imponer. Es el trabajo que tenemos que hacer en el silencio de esta Semana Santa, Semana Mayor. Cómo disponernos y a orar y pedirle a Dios que nos regale esa gracia, y ahí está el arrepentimiento. Por eso cuando se arrepiente, fíjese lo que usted, al atardecer de la vida del mismo, que lo vamos a ver el próximo lunes de Pascua, al mismo Pedro dice una figura bonita. Dice, cuando ya lo comprendió todo, miraba al cielo y decía, nunca te volveré a negar. Entendió que esta vida es pasajera, que debemos prepararnos con la presencia de Dios para la muerte, y no una muerte de angustia y de miedo, sino como el pasaje por este mundo nos lleva a la resurrección, y a eso nos prepara la Semana Santa. No a quedarnos con el miedo de la tumba y correr como cualquier cosa, sino como meditar, que he puesto mi vida en quien me la regaló, y luego el que me la regaló es el que me da vida eterna. Por eso el signo de la cena, que lo vamos a celebrar el día Jueves Santo, en el cual entramos en el misterio, es para contemplarlo y quedarnos solamente eso. Debíamos uno de apenas terminó la celebración, quedarse contemplando el amor tan grande de Dios. Pero como tenemos algo de Judas, más bien nos vamos a la oscuridad y nos quedamos fuera sin entender, y por eso hay que pedir a Dios que nos dé la gracia de poder entender, comprender ese amor tan grande que Dios nos tiene en la manifestación. Por eso el amor de Cristo, ¿ven? La mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo, la capacidad de esa gracia de Dios, solamente lo entendemos en este misterio de amor. Coloca la manito de corazón y digamos todos, Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.